Hermanos y hermanas, ¿alguna vez os habéis preguntado qué puede pasar si practicáis ciertos hábitos exactamente a medianoche, abriendo puertas espirituales contra las que la Biblia advierte tan clara y con urgencia? Esta hora, que parece tan común en nuestra vida diaria, lleva un profundo peso espiritual. Un momento en el que se agitan las fuerzas de la oscuridad y el Señor nos llama a la vigilancia, porque en la palabra de Dios encontramos advertencias que no podemos ignorar si queremos vivir protegidos bajo las alas del Altísimo. Sé que muchos de vosotros, mis queridos, pasáis noches inquietas, sintiendo un peso en el pecho sin saber por qué, y es precisamente a estos corazones a quienes el Señor me envía hoy con este mensaje, para traer luz donde hay sombra y paz donde hay miedo. Mis hermanos, mientras reflexionáis sobre esto, escribed en los comentarios ahora mismo una frase sencilla de fe. Dios me guarda en la noche. Dilo con el corazón abierto, porque al declarar esta verdad, estás sellando una promesa divina sobre vuestras vidas, y creo que el Espíritu Santo tocará a todos los que lo hagan. Hoy quiero hablar con claridad sobre algo que quizás nadie ha dicho con tanta sinceridad en décadas de ministerio como el mío, donde aconsejé a tantos que lucharon contra las opresiones nocturnas sin comprender la raíz bíblica del problema. Y por eso, esta palabra viene a liberar y proteger. Al final de esta predicación, queridos míos, comprenderéis los 16 peligros nocturnos que la Escritura revela progresivamente, cada uno anclado en versículos específicos que muestran cómo los hábitos inocentes a medianoche pueden atraer opresión espiritual. Pero también recibiréis las aplicaciones prácticas de una protección divina que convierte noches de problemas en altares de victoria con el Señor. No es superstición, no, hermanos míos. Algunos pueden pensarlo, pero anticipo esta objeción con firme cariño, porque la Biblia no habla de creencias populares, sino de realidades espirituales eternas, como en el Éxodo, donde el juicio llega precisamente a medianoche, mostrando que Dios fija tiempos para sus propósitos, y el enemigo los usa para sus propósitos si no observamos. Quédate conmigo, porque este viaje a través de la palabra revelará capas de verdad que cambiarán la forma en que afrontas la noche, trayendo paz al sueño, fortaleza a la familia y protegiéndote de las flechas del maligno, todo basado en la autoridad infalible de las Escrituras que he estudiado durante más de 40 años en el ministerio. Hoy, queridos míos, comparto con vosotros enseñanzas que, si se aceptan con fe, pueden transformar por completo la forma en que afrontáis las horas oscuras de la vida. Palabras que no son invención humana, sino que surgen directamente del corazón de la palabra de Dios, para iluminar desafíos que tantos de vosotros lleváis en silencio, como noches sin dormir o pesadillas que parecen cargadas de algo más profundo. Mientras caminamos juntos por estas revelaciones, veréis que no son solo advertencias, sino luz para el alma, una mejor comprensión de la voluntad del Padre y caminar con más paz, confianza y propósito junto al Salvador que nunca abandona a sus hijos. Lo que escucharás aquí puede ser la clave que has estado buscando para las puertas que se cierran durante el día, y al final daremos una oración especial que sellará todo esto en el nombre de Jesús. Hermanos míos, que me guste este vídeo como señal de que estáis comprometidos con esta verdad bíblica, suscríbete al canal y activa la campana, porque así os convertís en instrumentos en manos de Dios para llevar este mensaje de protección a más almas que sufren en la oscuridad de la noche, y rezo para que cada notificación sea un recordatorio de la gracia que nos mantiene. Las enseñanzas que compartiré hasta el final pueden ser, para muchos de vosotros, la respuesta orada que el Señor ha preparado, porque en tantos años de pastoreo he visto cómo cambian vidas cuando la palabra se aplica con sencillez y fe,
en los detalles que Dios revela. Permanezcan hasta el último momento, queridos, ya que este puede ser el momento en que todo comience a alinearse bajo la poderosa mano del Creador. Imaginad ahora, hermanos y hermanas, durmiendo plácidamente mientras fuerzas de oscuridad se activan a vuestro alrededor, como si una puerta invisible se abriera en la oscuridad de la noche, dejando entrar lo que la palabra nos ordena cerrar con oración y vigilancia. Porque en Éxodo 12, versículo 29, leemos que fue a medianoche cuando el Señor golpeó a todos los primogénitos en Egipto, mostrando que esta hora está marcada por el juicio divino cuando no hay protección de la sangre del Cordero sobre las puertas de nuestras vidas. Esta vulnerabilidad espiritual que tantos sienten sin saber el nombre, esa sensación de que algo ronda la casa cuando el reloj marca la medianoche, no es una coincidencia, queridos, sino un llamado urgente de las Escrituras para que observemos con oración antes de acostarnos, cubriendo nuestros hogares como hicieron los israelitas con el Cordero de Pascua, porque el enemigo conoce estas horas y aprovecha el sueño desprevenido para sembrar semillas de miedo y confusión que brotan durante el día próximo. Cuando medito sobre este pasaje, veo cómo Dios usa el tiempo para sus fines soberanos y a medianoche, sin preparación espiritual, nos convertimos en blancos fáciles, pero con la oración de la fe, convertimos esa hora en un tiempo de salvación y protección para toda la familia. Hermanos míos, aplicad esto hoy, antes de dormir. Orad por la sangre de Jesús en cada puerta de la casa, sobre los niños, sobre el cónyuge, porque esta simple vigilia cierra las puertas que el malvado intenta abrir, y garantizo por la palabra que veréis una diferencia, una paz que supera todo entendimiento, protegiendo vuestros corazones y mentes en Cristo Jesús. Es como una puerta abierta en la oscuridad de la noche, invitando a ladrones espirituales a entrar y robar la alegría que Dios ha planeado para mañana, pero cuando oramos, el ángel del Señor se acampa alrededor de quienes le temen, convirtiendo la vulnerabilidad en fuerza inquebrantable. Pero hay algo peor que dormir desprotegida, queridos. Algo que va más allá del sueño ordinario y toca las emociones que hierven en el silencio de la noche. Y si tu ira nocturna es explotada por el enemigo, amplificada en la quietud de la medianoche, cuando no hay nadie que nos detenga, como anunció Moisés en Éxodo 11, versículo 4, que alrededor de la medianoche el Señor pasaría por la tierra para golpear a los egipcios, mostrando que las emociones descontroladas en ese momento pueden atraer juicios espirituales sobre nosotros mismos y los nuestros. En la Biblia vemos claramente que a medianoche las pasiones humanas se intensifican y la ira no confesada antes de la noche se convierte en combustible para el adversario, que utiliza estos momentos para sembrar discordia familiar, disputas que estallan al día siguiente y un ciclo de amargura que roba la bendición de Dios. Hermanos míos, reflexionad conmigo sobre esto. ¿Cuántas veces os habéis despertado con el corazón pesado por palabras duras pronunciadas el día anterior? Palabras que a medianoche adquirieron fuerza demoníaca porque no fueron llevadas al Señor en confesión. Y la Escritura nos ordena confesar nuestros pecados unos a otros para ser sanados, especialmente antes de que llegue la noche para amplificar el mal. La solicitud es sencilla y poderosa, queridos. Antes de acostarse, confiesad toda ira al Padre, pedid perdón a quienes habéis ofendido y liberad el perdón en el nombre de Jesús, porque así neutralizáis el veneno que el enemigo quiere usar contra vosotros. Y he visto en años de asesoramiento cómo las familias se restauran cuando adoptan esta práctica bíblica de purificación nocturna. Recuerda la historia en Jueces, capítulo 7, versículo 19, cuando Gedeón y sus 300 llegaron al campamento de los madianitas a medianoche, encontrándolos vulnerables en su sueño, agitados por sueños que Dios usó para ganar. Pero imagina que si hubieran llegado con una ira descontrolada,
habrían perdido la batalla espiritual que se desarrolla en esas horas. Esta vulnerabilidad emocional a medianoche no debe ignorarse, queridos, sino enfrentarse a la confesión que trae libertad, cerrando las lagunas que el diablo explota para traer destrucción. Dios quiere revelaros algo especial en este vídeo, hermanos míos. Quedaos hasta el final, porque esta palabra es para vuestro corazón, para sanar esas noches de tormento y traer el descanso que solo el Príncipe de la Paz da. Y ahora, el peligro de despertar confundidos, queridos, va un paso más allá, porque si la ira abre puertas, el despertar agitado atrae aún más confusión, que paraliza todo el día. Despertarse agitado a medianoche atrae una profunda confusión espiritual. Como vemos en Ruth capítulo 3 versículo 8, cuando Booz se despertó sobresaltado a medianoche sintiendo a alguien a sus pies, un momento de perturbación que podría haber llevado a malentendidos si no se resolvía con sabiduría divina, revelando que el sueño interrumpido es una señal clara de una guerra espiritual invisible a nuestro alrededor. Hermanos míos, esta agitación nocturna que tantos de vosotros conocéis, girándose en la cama con el corazón acelerado, pensamientos que no paran, no es solo el cansancio del día, sino el susurro enemigo en el silencio para robar la paz que Jesús prometió. Y la Biblia nos muestra que estos despertares son invitaciones a la batalla, donde si no respondemos con alabanza inmediata, la confusión se instala como una densa niebla que cubre la mente. Reflexiona conmigo sobre cómo el Señor usa incluso estas interrupciones para llamarnos a la oración, porque el sueño interrumpido es una oportunidad de victoria si nos levantamos para adorar, declarando en el Salmo 4, versículo 8, que en paz me acuesto y luego me duermo, porque solo tú, Señor, me haces vivir seguro, transformando la perturbación en una comunión íntima con el Padre. La aplicación práctica es directa y transformadora, queridos. Cuando os despertáis agitados a medianoche, levantaos inmediatamente para alabar, cantad un himno sencillo o leéis un salmo en voz alta, porque la alabanza rompe cadenas y silencia al acusador. Y en mis años de ministerio he visto la liberación suceder así, noches de terror que se convierten en testimonios de poder divino. Es el enemigo susurrando en el silencio de la casa, como un ladrón esperando que actúe la oscuridad, pero cuando alzamos la voz en adoración, la luz de Cristo disipa toda sombra y restaura el orden que Dios ha planeado para nuestras vidas. Hermanos míos, dad lo mismo ahora como señal de fe en esta verdad. Suscríbete al canal para recibir más protecciones bíblicas como esta y escribid en los comentarios, Dios me protege, porque al hacerlo, declaráis la victoria sobre la oscuridad de la noche e invitáis a otros a esta misma gracia. Y peor que esta agitación, queridos, es intercambiar bendiciones por maldiciones en esta hora crítica, un peligro que la palabra revela sobria para protegernos. Peor que esta agitación que perturba el sueño y hace que el corazón se acelere, hermanos y hermanas, es cuando a medianoche intercambiamos la vida por la muerte espiritual sin darnos cuenta, permitiendo que el enemigo robe lo que Dios nos ha destinado mientras dormimos por negligencia, como vemos en Primera Reyes, capítulo 3, versículo 20, donde una mujer intercambió a su hijo vivo por el muerto durante la noche, un acto de engaño que solo salió a la luz gracias a la sabiduría de Salomón, revelando cómo en las horas oscuras el adversario opera intercambios sutiles, sustituyendo bendiciones por maldiciones si no consagramos a nuestra familia con oración antes de irnos a la cama. Queridos míos, reflexionad conmigo sobre este pasaje que tanto me conmovió en estos años de ministerio,
donde vi a familias enteras sufrir pérdidas espirituales porque a medianoche el diablo susurra mentiras que llevan a decisiones erróneas al día siguiente, intercambiando paz por conflicto, salud por enfermedad y unidad por división. Todo porque dormimos sin cubrir la nuestra con la preciosa sangre de Jesús, que nos protege de todo mal intercambio. La palabra nos muestra que el enemigo no descansa mientras nosotros descansamos desprevenidos, robando semillas de fe en los hijos, armonía en el hogar y propósito en el trabajo. Pero cuando consagramos a la familia por la noche, declarando Proverbios 3, versículo 24, que cuando os tumbéis no teméis y vuestro sueño será dulce, estamos sellando un pacto divino que impide toda obra de las tinieblas. La solicitud es urgente y amorosa, hermanos míos. Cada noche antes de dormir, reunid a la familia, aunque sea por teléfono si están lejos. Poned las manos unos sobre otros y consagrados a cada miembro al Señor, orando por protección contra todo intercambio nocturno. Porque así el ángel del Señor os protege, y lo que el enemigo ha planeado para la muerte se convierte en vida abundante por la gracia de Dios. En 40 años de pastoreo he visto milagros así. Parejas restauradas, niños que vuelven al buen camino, porque la consagración nocturna cierra las puertas que el ladrón usa para robar. Y te invito a experimentar esta verdad bíblica que transforma hogares ordinarios en fortalezas espirituales. Y si preguntáis en el momento equivocado, queridos, ese es el punto de inflexión que la palabra revela ahora, un grito transformador que lo cambia todo cuando se hace en el tiempo adecuado del Señor. Quiero saber hasta dónde ha llegado esta palabra, de qué ciudad me escuchas. Déjala en los comentarios, porque la presencia de cada una me hace feliz y fortalece esta comunión en la fe. Preguntar a un amigo a medianoche revela una debilidad espiritual que el enemigo explota burlonamente. Como en la parábola de Lucas, capítulo 11, versículo 5, donde el hombre llama a la puerta de su amigo a medianoche pidiendo pan, y el amigo responde a regañadientes porque ya está en la cama con la familia, mostrando que la dependencia expuesta en ese momento atrae el rechazo y abre la puerta a una burla demoníaca que nos hace dudar de la provisión de Dios. Hermanos míos, en este pasaje Jesús nos enseña sobre la persistencia en la oración, pero también advierte que clamar a las criaturas a medianoche en lugar de al Padre Celestial expone nuestra debilidad, invitando al adversario a burlarse de nuestra falta de fe. Porque mientras el amigo humano duda, Dios nunca duerme ni se refugia en los barrios marginales. Nos asegura el Salmo 121. Dispuesto a dar pan espiritual a quienes claman solo a Él. Reflexiona sobre cuántas veces nos volvemos hacia amigos o familiares por la noche con desesperación, revelando la incredulidad que el diablo usa para avergonzarnos al día siguiente. Pero la verdadera fuerza proviene de llorar exclusivamente al Señor, que oye el gemido de los afligidos y responde con poder ilimitado. La aplicación transformadora es clara, queridos. Cuando la necesidad golpea a medianoche, clamad solo a Dios en voz alta, declarando Filipenses 4, versículo 19, que mi Dios proveerá todas vuestras necesidades según sus riquezas en gloria por Cristo Jesús, evitando la burla espiritual que debilita el alma. Recuerda la historia de Hechos capítulo 16, versículo 25, donde Pablo y Silas rezaban y cantaban himnos a medianoche en prisión. Y de repente llegó un tremendo terremoto que abrió todas las puertas y liberó las prisiones de todos, demostrando que el clamor puro a Dios rompe cadenas imposibles mientras los prisioneros alrededor escuchan el eco transformador. Pero los prisioneros oyen algo peligroso si el elogio no es genuino, hermanos míos, un eco que puede convertirse en juicio si no se rompe.
Cantar a medianoche sin romper el corazón invita a la burla espiritual en lugar de a la liberación, como en el Salmo 119, versículo 62, donde el salmista dice a medianoche que me levanto para alabarte por tus juicios correctos, mostrando que la alabanza superficial en esta hora santa atrae el ridículo del enemigo, porque sin lágrimas de arrepentimiento se convierte en un ruido vacío que él convierte en un arma contra nosotros. Mis queridos, reflexionad sobre cómo tantos cantan himnos nocturnos distraídos, sin corazón por el pecado, y el diablo lo usa para burlarse diciendo: mirad cómo fingen fe mientras pecan, pero la verdadera alabanza de medianoche viene acompañada de rotura, como el recaudador de impuestos que se golpeó el pecho por misericordia, y Dios exalta a los humildes mientras resiste a los orgullosos. La Escritura nos llama a esta profunda alabanza porque en esa hora las puertas del cielo se abren al arrepentido, y sin ellas las cadenas no se rompen, permaneciendo atrapadas en la ilusión de libertad. Canta con lágrimas de arrepentimiento a medianoche, confesando pecados concretos y alabando la cruz, porque entonces las cadenas solo se rompen en la verdadera ruptura, como David que lloró día y noche por su transgresión hasta encontrar restauración en el Señor. Al final, te espera un momento especial de oración. No abandones este vídeo, porque Dios ha preparado algo poderoso para ti. La oración distraída a medianoche hace que las vírgenes necias duerman sin previo aviso, como en Mateo, capítulo 25, versículo 6, donde a medianoche se oyó un grito: «He aquí que viene el novio». Pero los necios no tenían aceite en sus lámparas, revelando que una oración superficial en esta hora crítica deja al creyente sin preparación para encontrarse con el Señor, abriendo puertas a la exclusión eterna. Hermanos míos, esta parábola que Jesús contó con tanto cuidado nos advierte que a medianoche viene el novio, y si nuestras lámparas se apagan por falta del aceite de la palabra, nos quedamos fuera de la boda eterna, mientras los sabios entran en la alegría del Maestro. Reflexiona sobre cómo rezamos distraídos por la noche, con la mente llena de preocupaciones mundanas, y el enemigo usa esto para dejarnos sin luz cuando llega el llamado divino. Pero mantener la lámpara encendida con meditación diurna sobre las Escrituras asegura que a medianoche estemos listos y brillantes. La aplicación es vital, queridos. Cada día leed la palabra como aceite renovador, guardando versículos en vuestro corazón para que a medianoche la luz no falle. Y así entramos en la presencia del novio con alegría, no con vergüenza. El sueño espiritual a medianoche conduce a puertas cerradas eternas, un riesgo que la palabra enfatiza sin piedad para despertarnos. Ignorar al novio a medianoche expone la debilidad de la carne que abre las brechas nocturnas, como en Mateo capítulo 26, versículo 41, donde Jesús dice: «Vigilad y rezad para que no caéis en tentación. El espíritu está listo, pero la carne es débil». Y los discípulos dormían mientras el enemigo merodeaba por Getsemaní, mostrando que la negligencia en este momento delata la misión espiritual que Dios nos ha dado. Hermanos míos, reflexionad sobre cómo la carne se debilita por la noche, invitando a tentaciones que parecen inofensivas, pero que roban la unción. Y Jesús nos dice que recemos en turnos nocturnos para fortalecer el espíritu contra el maligno que acecha como un león. En la parábola de las 10 vírgenes vemos la trágica inversión, los sabios mirando con aceite mientras los necios duermen. Y a medianoche el grito los encuentra desprevenidos. Una advertencia para que recemos persistentemente contra la somnolencia espiritual. Orad en turnos de noche, incluso despertando una vez para clamar, porque así la carne se somete al espíritu y los huecos se cierran, preservando la misión que el Señor ha encomendado a cada uno. El rompecabezas de medianoche se invierte cuando entendemos esto, queridos, conduciendo al siguiente paso profundo.
Los discípulos que dormían por la noche mientras el enemigo acechaba, traicionaron la misión por negligencia, como en Marcos capítulo 14, versículo 37, donde Jesús encuentra a Pedro dormido y le pregunta a Simón, ¿duermes tú? ¿No podrías vigilar durante una hora? Revelando que el sueño espiritual a medianoche nos convierte en presas fáciles, perdiendo el propósito divino de nuestras vidas. Hermanos míos, en esta escena de Getsemaní, vemos al corazón de Jesús angustiado por la debilidad humana, rezando en agonía mientras sus elegidos sucumben al sueño, y el enemigo usa esta hora para sembrar duda y división que culminan en la negación de Pedro, un ejemplo vivo de cómo la negligencia nocturna traiciona la confianza del Maestro. Instala centinelas espirituales en el hogar, un familiar rezando a medianoche a su vez, porque así mantienen el llamado de Dios contra el ladrón que viene a robar y matar. Y en años de ministerio he visto cómo las misiones familiares se salvan gracias a esta simple vigilancia bíblica. La medianoche no es una maldición, sino un llamado sagrado. Como en Hechos capítulo 16, versículo 25, donde Pablo y Silas adoraban a medianoche en la prisión, y llegó el terremoto que abrió puertas y aflojó cadenas, revelando que el enemigo usa esta hora sagrada contra nosotros si dormimos. Pero la alabanza transformadora rompe todas las prisiones, invirtiendo el miedo en libertad. Queridos míos, reflexionad sobre cómo el carcelero y su casa fueron salvados por el eco de las alabanzas nocturnas, demostrando que la medianoche se convierte en un altar cuando clamamos, y el adversario huye ante la alegría en el espíritu que silencia sus acusaciones. Convierte la vigilia en un arma poderosa, alabando con fe incluso en el dolor, porque así se rompen las cadenas y lo que fue prisión se convierte en una puerta a la salvación eterna. Si sientes que Dios te ha traído aquí hoy, escribe en los comentarios «Creo», porque tu fe fortalece a otros en el camino espiritual. Tras este grito transformador que rompió las cadenas en la prisión de Pablo y Silas, mostrando el poder de la medianoche redimida, ahora vemos las graves implicaciones de la negligencia nocturna que deja el corazón vacío y espiritualmente hambriento, como en Lamentaciones capítulo 2, versículo 19, donde el profeta clama, «Levantaos, clama de noche al comienzo de las vigilias, derrama tu corazón como agua ante el Señor». Revelar que el silencio a medianoche atrae hambre del alma que el enemigo satisface con mentiras en lugar de verdad divina. Hermanos y hermanas, reflexionad conmigo sobre esta exhortación. Lloró en medio de la ruina de Jerusalén, donde el pueblo sufrió porque no derramó sus corazones en vigilia, permitiendo que el hambre espiritual los debilitara ante las trampas del día. Y hoy tantos hogares viven esta misma sequía porque a medianoche, en lugar de gritar, guardan silencio en distracciones o sueños profundos, haciendo espacio para el devorador que roba la nueva unción del Espíritu. Cuando derramamos nuestros corazones como agua ante el Señor en esta hora sagrada, Él sacia el alma sedienta con ríos de aguas vivas. Pero en el silencio se instala el vacío demoníaco, llenando mentes de ansiedad y familias de discordia que parecen inexplicables por la mañana. La aplicación amorosa y urgente es derramar el corazón en la vigilia nocturna, diciendo al Padre temores, dolores y sueños con lágrimas si es necesario. Porque así como el agua refrescante en presencia del Señor restaura lo seco, esta práctica bíblica llena el recipiente vacío y repele todo hambre espiritual impuesta por el maligno. En mis años de ministerio, asesorando a familias rotas, he visto restauraciones milagrosas,
cuando abrazaron esta derrame nocturna, corazones que se marchitaron floreciendo en gratitud y hogares que se desmoronaron alzándose en unidad por la gracia de Dios, que escucha el clamor de los suyos. Y ahora llega una segunda oleada de pruebas, queridos, que pone a prueba si el anhelo espiritual despierta al amanecer o deja vacío para el enemigo. El amanecer, sin anhelar al Señor, abre un vacío demoníaco que va absorbiendo la vida espiritual poco a poco, como en Isaías capítulo 26, versículo 9, donde el profeta declara: con mi alma que te deseé por la noche, y con mi espíritu en mi corazón te busqué al amanecer, mostrando que la falta de deseo en ese momento deja el alma expuesta a un lleno maligno de vanidades mundanas que satisfacen el hambre de Dios. Hermanos míos, reflexionad sobre cómo tantos se despiertan en las primeras horas de la mañana con mentes vagando en preocupaciones inútiles o pantallas iluminadas, sin el anhelo santo que atrae la presencia divina. Y el enemigo llena ese vacío con semillas de duda, envidia y pereza espiritual que brotan como malas hierbas en el jardín de la fe. La palabra nos llama a este ardiente deseo, porque al amanecer el velo entre el cielo y la tierra se afina, y sin él, el vacío se convierte en la puerta a espíritus opresivos que roban el primer fruto del día, la devoción matutina que marca el tono del viaje. Medita en las ordenanzas del Señor antes de dormir, guardando su ley en tu corazón como el aceite que alimenta el anhelo de la noche. Porque en la madrugada el espíritu despierta hambriento por la voz del pastor y repele todo vacío demoníaco con la luz de la verdad eterna. He preparado este mensaje con oración y profunda dedicación, queridos. Si ha tocado vuestro corazón, un simple gesto de fe es suficiente. Dejad aquí a los que les gustáis y suscríbete al canal, para que más almas encuentren este camino de luz a medianoche y el reino de Dios se expanda a través de nosotros. Y el juicio supremo ahora se enfrenta al coste de descuidar la estrecha puerta nocturna que requiere vigilancia constante. Descuidar la estrecha puerta a medianoche despoja la herencia eterna prometida, como en Lucas capítulo 12, versículos 35 a 40, donde Jesús advierte: «Ceñe tus lomos y enciende tus lámparas. Sed como los que esperan a su amo, vigilando porque el Hijo del Hombre viene a una hora que no esperas», revelando que el sueño espiritual a esa hora cierra la puerta de la herencia celestial, dejando al siervo con las manos vacías. Hermanos y hermanas, en esta parábola el Señor pinta un cuadro vívido de siervos fieles que se abren de los lomos espirituales a medianoche, listos para servir al novio que llega por sorpresa, mientras los negligentes se duermen perdiendo el honor y la recompensa que Dios ha reservado para los vigilantes. Reflexiona sobre cómo el sueño no solo roba el descanso, sino la herencia, permitiendo que el ladrón entre y destruya lo que el Padre ha plantado. Pero preparar tus cuerpos significa preparar la mente para la acción de oración, poniéndote la armadura de Efesios 6 para que la medianoche no te pille desprevenido. En la historia del novio sorpresa a medianoche, las vírgenes sabias entran en la fiesta mientras las insensatas llaman en vano, una advertencia eterna de que la guardia nocturna preserva la porción en la casa del Padre. Y en el ministerio he visto vidas recuperar la herencia perdida por esta práctica fiel. Prepara mis entrañas espirituales cada noche, orando por ojos abiertos y oídos atentos, para que el Señor encuentre despiertos a sus siervos y los honre con gloria imperecedera. Y la recompensa eterna espera al obediente. Pero despreciar la promesa nocturna pone a prueba la verdadera fe de uno. Despreciar la promesa nocturna de alegría tras el llanto priva a Dios de la gloria de la mañana que Dios ha planeado, como en el Salmo 30, versículo 5. Porque hay un momento de llanto, pero por la tarde el duelo perdura y por la mañana llega la alegría,
revelando que la noche pone a prueba la fe profunda, permitiendo que la obediencia nocturna asegure el favor eterno del Señor. Queridos, reflexionad sobre cómo David compuso este salmo tras pruebas en las que el llanto nocturno podría haber quebrado su espíritu, pero confiando en la promesa, vio cómo la alegría se rompía como el sol naciente, demostrando que la noche no es un fin, sino un horno que purifica la fe para mayor gloria. Las Escrituras nos aseguran que el duelo es semilla para la cosecha si perseveramos, pero el desprecio conduce a una mañana seca sin el rocío divino, mientras que la obediencia vespertina convierte una prueba en un testimonio vivo de la fidelidad de Dios. Confía en el favor de la mañana orando el Salmo 5, versículo 3. Por la mañana escucharás mi voz, oh Señor. Por la mañana presentaré mi oración ante ti y esperaré, porque entonces la noche se convierte en un puente hacia bendiciones inolvidables y la gloria se manifiesta en quienes obedecen. Al final de este vídeo, levantaremos juntos una oración que pueda transformar este momento en un hito de tu vida espiritual. Quédate, porque Dios ha preparado algo especial para cada corazón fiel. Ahora aplicad todo contra la oscuridad que os rodea, hermanos míos, porque en Efesios capítulo 6, versículo 12, la palabra declara que nuestra lucha no es contra carne y hueso, sino contra los principados y poderes de la oscuridad, revelando que la medianoche es un campo de batalla espiritual donde nos ponemos la armadura antes de dormir para mantenernos firmes. Queridos míos, esta verdad que Pablo escribió bajo inspiración divina nos despierta a una realidad invisible, donde el enemigo lanza dardos de fuego por la noche, apuntando a nuestros sueños, familias y futuro. Pero al rezar, resistir y alabar, activamos el escudo de la fe que extingue todo mal ataque. Lleva la armadura cada noche, pecho de justicia, pies calzados con el evangelio de la paz, casco de salvación, porque entonces la medianoche se convierte en una victoria garantizada y se acerca la máxima urgencia para la decisión final. El vapor de la vida desaparece a medianoche si posponemos la obediencia, como en Santiago capítulo 4 versículo 14 que dice: ¿Qué es tu vida? Eres un vapor que aparece un rato y luego se desvanece, revelando que el retraso nocturno le cuesta el alma eterna cuando resistimos al diablo en vez de someternos a Dios. Hermanos míos, reflexionad sobre esta imagen fugaz que James usa para sacudirse la complacencia, porque a medianoche el vapor de la existencia se disipa sin previo aviso si no decidimos hoy gritar y resistir, permitiendo que la oscuridad consuma lo que queda de luz en nosotros. La palabra manda someterse a Dios, resistir al diablo, y él huirá de ti. Pero solo en la decisión inmediata, el vapor se convierte en una llama eterna, y en el ministerio vi almas salvadas en el umbral, porque eligieron resistir ahora en lugar de perecer en procrastinación. Decidid hoy consagrar las noches al Señor, resistiendo toda sugerencia maligna con la espada del Espíritu, porque de otro modo, perecer en la oscuridad espera a los indecisos. Pero la corona de la vida eterna espera a los firmes. Si esta palabra te toca profundamente el corazón, deja tu me gusta en este vídeo y suscríbete al canal. Es tu forma silenciosa de decir amén a la verdad, lo que te libera. Oremos juntos ahora, hermanos y hermanas, alzando nuestros corazones al Padre que nos guarda a medianoche y en todo momento. Porque a medianoche me levanto para alabaros por vuestros juicios justos. Como declara el salmista en el Salmo 119, versículo 62,
Y es en este espíritu de alabanza nocturna que hoy nos postramos dando gracias por la palabra que nos ha liberado de las cadenas de las tinieblas mediante el clamor de Pablo y Silas en Hechos 16, versículo 25, donde la alabanza de medianoche sacudió los cimientos de la prisión y abrió puertas de salvación para todos a su alrededor. Amado Padre, con el corazón rebosante de gratitud, te alabamos por la alabanza liberadora que rompe toda prisión espiritual, dándote gracias porque nos enseñaste a través de las Escrituras que en la hora más oscura tu luz brilla con más fuerza, y por eso nosotros, tus hijos, alzamos voces de acción, de gracias por la revelación que nos diste en esta predicación, donde la medianoche dejó de ser miedo y se convirtió en un altar de victoria por la gracia de Jesucristo nuestro Señor. Gracias, Padre, por cada versículo que ancló este mensaje, desde el Éxodo hasta el Apocalipsis, mostrando tu soberanía sobre las horas de la noche, y por cada alma que escuchó y aplicó, convirtiendo noches de problemas en testimonios de poder divino. Ahora clamamos por vigilia constante en nuestras vidas, como Jesús nos exhorta en Mateo 26, versículo 41. Velad y orad para que no caéis en la tentación. Danos, Dios, el espíritu vigilante, que no duerme en la oscuridad, sino que despierta para la batalla espiritual, fortaleciéndonos con tu gracia para que a medianoche podamos mantenernos firmes en la armadura de la fe. Da sabiduría a las familias consagradas, ungiendo alabanza con quebranta y audacia para resistir al diablo, porque sabemos que tu fuerza se perfecciona en nuestra debilidad y tu luz disipa toda sombra maligna. Padre, en particular, pedimos protección para nuestras familias, como prometes en el Salmo 91, que aquel que habita en el escondite del Altísimo, bajo la sombra del Todopoderoso, descansará. Cúbrenos con tus alas y haznos un refugio fuerte del terror de la noche, protegiendo a maridos, esposas, hijos y nietos de toda opresión que acecha a medianoche, para que ningún mal toque sus tiendas y los ángeles acampen, protegiendo en nombre de Jesús. Que ninguna flecha del enemigo dañe a la nuestra, que ninguna enfermedad nocturna los toque y que ningún intercambio malvado les quite sus bendiciones, porque vosotros sois nuestro escudo y fortaleza. Señor, clamamos por liberación para todos los que están atados en cadenas espirituales. Según Santiago 4, versículo 7, sométete a Dios, resiste al diablo, y él huirá de ti. Rompe todo yugo nocturno que oprime mentes y corazones. Libera a los cautivos de las prisiones internas del miedo, la duda y los vicios que se fortalecen en la oscuridad, y haz que la huida del enemigo sea inmediata para todo oyente que resista en tu poderoso nombre. Expulsa toda influencia demoníaca de los hogares, restaura relaciones rotas y restaura la paz que supera la comprensión, porque es mayor lo que hay en nosotros que lo que hay en el mundo. Ahora, mis queridos, venid y entregad todo al Señor, como en Mateo 11, versículos 28 a 30, venid a mí todos los que estáis laborosos y pesados, y os daré descanso. Tomaremos mi yugo sobre vosotros, y aprenderé de mí, porque soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso para vuestras almas. Arrojad aquí vuestras cargas nocturnas de ansiedad, la culpa y los miedos, cambiándolos por el yugo de luz de Jesús, que trae verdadero descanso incluso en la medianoche más oscura. Da familias, empleos, salud y sueños al pie de la cruz, confiando en que el Salvador dócil se encarga de cada detalle con amor eterno. Y sellamos esta oración con autoridad en 1 Juan 5, versículos 14 y 15. Esta es la confianza que tenemos hacia Él, que si pedimos algo según su voluntad, nos escucha. Y si sabemos que nos escucha en todo lo que pedimos, sabemos que ya tenemos las peticiones que le hemos hecho. En el nombre de Jesús declaramos oídos abiertos en el cielo
respuestas manifestadas en la tierra y victoria completa sobre cada noche oscuridad. Amén y amén, hermanos míos, que el Padre reciba este clamor y lo transforme en bendiciones sobre cada vida. Queridos hermanos y hermanas, hemos llegado al final de este viaje a través de la palabra, donde la medianoche ya no es un tiempo de miedo, para convertirse en un altar de victoria eterna, transformando las advertencias bíblicas en un escudo vivo que mantiene a las familias, corazones y destinos bajo la mano soberana del Señor. Y ahora invito a cada uno a reflexionar sobre cómo aplicar estas verdades esta noche, consagrando el hogar, alabando con la ruptura y observando con fe que el enemigo encuentre puertas cerradas y el espíritu pueda encontrar altares en llamas. Este mensaje es para ti en particular, porque Dios te ha elegido para que escuches y vivas estas revelaciones hoy a través de los versículos que anclaron cada paso, desde el Éxodo con su juicio nocturno hasta los Hechos con alabanza liberadora. Todo para que tu camino espiritual florezca en profunda paz y protección inquebrantable. Me alegra mucho saber que estamos juntos en este camino de fe, siguiendo estas enseñanzas eternas. Eres una pieza fundamental en esta comunión, así que deja lo tuyo como celebración de la verdad que tocó tu corazón. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho, para no perder ninguna protección bíblica, y activar la campana que es como un centinela espiritual, advirtiendo de nuevas palabras del Señor. Pero más que eso, quiero conocerte mejor. Comenta abajo qué ciudad ves y sientes en tu corazón. Comparte lo que ocurre para que podamos orar juntos por la gracia divina sobre tu vida, porque tu historia importa para Dios y para nosotros en esta familia espiritual. Esto es solo una parte del camino que he estado recorriendo contigo. En el próximo vídeo de este canal profundizaremos aún más en las puertas diurnas que el enemigo utiliza cuando bajamos la guardia durante el día, conectando directamente con lo que hemos aprendido aquí para una vigilancia completa las 24 horas. No dejes pasar esta oportunidad, porque el siguiente paso de tu camino de fe está a tu alcance y Dios desea revelar maravillas más allá de lo imaginable. Permite que Dios siga hablando a tu corazón. Da el siguiente paso en este camino, ahora viendo el próximo video en mi canal que aparecerá aquí en la pantalla. En él seguiremos aprendiendo a vivir en presencia de Dios y experimentar la plenitud de sus planes, como he enseñado con fe y celo. No te detengas aquí, porque Dios aún tiene mucho más que decirte a través de su palabra viva y eficaz. Recuerda siempre que Dios es más grande que cualquier ataque nocturno o diurno. Confía en Él y hará infinitamente más de lo que pides o piensas, según el poder que actúa en nosotros. Que el Señor os bendiga y os guarde, que haga brillar su rostro sobre vosotros y tenga piedad de vosotros, que levante su rostro sobre vosotros y os dé paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, y os veamos pronto. Mis queridos, vigilad y orad siempre.